All right, we're going to pick back up Muy here bien, in chapter 2 vamos of a Galatians, comenzar en el capítulo 2 de Gálatas. Vamos a seguir and en... we had just finished in verse 2, chapter De 2, hecho, verse 2. acabamos de terminar Verse 3 el starts capítulo by 2, saying, verso 2. "Neither Vamos al Titus, versículo who 3, was que with me dice, being mas a ni Greek, aun was Tito, compelled que estaba to be conmigo siendo circumcised, griego, fue and that obligado because of a false circuncidarse, brethren, unawares, y brought esto in, a pesar de who falsos came privily hermanos to spy out our introducidos a liberty, escondidas que which we have in entraron Christ secretamente Jesus, para espiar that they nuestra might libertad bring que us tenemos en into Cristo bondage, Jesús, para traernos to a whom we servidumbre, gave place by a subjection. los cuales ni No, aun not por for an un hour, instante accedimos a that someternos, the truth of the para que gospel la might continue verdad with del you. But of Evangelio these who seemed permaneciese to con be somewhat, vosotros. Pero de for aquellos they que were, parecían makes no ser matter to algo, me, lo que hayan God sido, no me accepts no importa, man's Dios person. no hace acepción For de they who personas. seemed to be somewhat in A mí, worldly things, pues, nothing to los que speak. parecían And notice ser how he's algo, nada writing. me comunicaron, nada me enseñaron. Mira lo que está escribiendo. Very blunt, and then he goes Es on, muy and says, but in directo, verse 7, porque but luego very dice blunt en el wise, verso when they 7, saw that the gospel por of el the contrario, uncircumcision was committed cuando unto vieron me, que el as evangelio the de la gospel of circumcision was incircuncisión to fue Peter, encomendado a mí for he como that a wrought Pedro effectual el de la deeds of the circuncisión, apostleship of the circumcision, porque el que saving fue his life, poderoso and en to the Pedro para el Gentiles, apostolado de la and when James circuncisión, and fue Cephas poderoso and también para John, mí, who para con seemed los to be pillars, gentiles, y perceived cuando the grace that Jacobo, was given Cefas y me to Juan, them que to be a parecían ser bondservant columnas, for percibieron la fellowship, gracia que me that we fue should go dada, unto nos the dieron a mí heathen, y a and Bernabé they las unto the diestras de circumcision. compañerismo, para que nosotros fuéramos a Only los they gentiles would y that ellos a la which should pay the circuncisión. poor, Solamente nos which I pidieron que also was nos forward to do. acordásemos de los But when pobres, Peter was lo come to cual Antioch, también I estaba was stayed to solícito his en face, hacer. because he Pero was cuando complained. Pedro vino a And so Antioquía, let's le verse resistí en su 13 cara and porque era de condenar. Yeah. Ahí va la infalibilidad He papal, says, ahí quedó, For ¿no? before Eh, that certain came from James, who Dice, did porque eat antes with que the viniesen Gentiles, unos de but parte de when they were Jacobo, come, he withdrew él comía himself, con los gentiles, pero cuando fearing vinieron them se which of the retraía y se circumcision. Now, apartaba, you teniendo tell miedo what de, he's doing de los is que eran he's de la showing, circuncisión, being very honest de los de la and circuncisión. straightforward. Ahí He's honest vemos saying, look, que Pablo I está know siendo what I muy know. honesto y muy directo, y está diciendo también, These mira, guys I went and talked to, yo they sé didn't lo que add anything sé. to me. Los They didn't apóstoles con feel los like que they hablé needed no to me give añadieron anything. nada, no me comunicaron nada He extra. said, De hecho, all they said was, remember the poor. He said, dice, now I lo want único to que do me it now. dijeron es acuérdate de So los if you pobres, y read ya lo estaba the haciendo. Así real que si Paul, lees en verdad you'll see that al verdadero he was Pablo, very bold, vemos very que blunt, él era and muy he valiente y defended his directo apostleship here, saying, y look, you have to understand, I know what defiende su apostolado I know what diciendo, he sé has lo que given Jesús to me me. dijo, Now, I sé want to lo que go, Él me ha dado. Ahora, quiero just ir, going down on to page 69, bueno, sí, vamos al in final de la verse, página go to verse 19. 82, al verso He said, 19. for I through the law am dead Dice, to the porque law, yo por la ley that I soy might muerto a live la unto ley, God. a fin de que I am viva para crucified Dios. with Christ. Con Cristo estoy Nevertheless I juntamente live, crucificado, yet not mas I, but vivo Christ lives ya in me. no yo, sino que And the Cristo life vive en which mí. I now live Y in lo the que flesh, ahora I vivo en live la by carne, the lo faith vivo en la of the Son of fe God, who loved del me Hijo de and gave Dios, himself el for cual me. me amó y se entregó a sí I mismo do por not mí. frustrate the grace of God. No, For if righteousness no comes desecho by la the gracia law, de Dios, then porque Christ si is dead por in la vain. ley fuera la justicia, Now, I entonces want to Cristo take you murió quickly. en vano. Ahora quiero llevarte rápidamente a... Go to Vayan a... Go to Sí, Philippians. I'm sorry, vayan to, section 14. a la sección It'll be on 14. page 104. Estará en la página 127, 127. In chapter 1, verse 1 here, it says, En el capítulo 1, verso 1 de Filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Escucharon eso? La razón por la que lo dice es porque es la carta a Filipenses, la única iglesia que se mantuvo en comunicación con él y lo apoyaba.
Entonces se mantuvo en contacto con él. He escuchado esto anteriormente. Es la primera carta de agradecimiento por contribuciones que fue alguna vez escrita, porque les está diciendo que ellos están apoyándole en esto. De hecho, hay algunas declaraciones muy bonitas que veremos más adelante, pero el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En sus entrañas deseaba estar con los filipenses. Había realmente un anhelo increíble en su corazón. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y luego dice, para que aprobéis lo mejor, lo excelente, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entiende, hay cosas que pasan y, sabemos que los planes de Dios para nosotros son buenos, pero también el enemigo hace planes para mal, pero Dios los puede cambiar, esos malos planes. Pero si Dios tiene que corregir los planes, quiere decir que no era plan de Dios para empezar. Pero dice la gente, es que Dios lo planeó que esto pasara por esta razón. No, Dios lo tiene que cambiar y lo cambia, Romanos 8, es porque nosotros podemos orar en lenguas y el Espíritu, haciendo intercesión a nuestro favor, ora por la perfecta voluntad de Dios, y luego tú tienes que obedecer esa voluntad de Dios para que las cosas cambien, porque la voluntad de Dios no ocurre automáticamente. Si eso fuera así, Pablo no tendría sentido lo que Pablo le dijo a Timoteo, que no es voluntad de Dios que nadie se pierda, pero hay gente que se pierde y no llegan al conocimiento de Jesucristo para salvación. Así que la voluntad de Dios no es automática. Por eso nos da el Evangelio para que lo predicamos, y es importante que nosotros hagamos nuestra parte. No que vamos a recibir gloria por ello, pero somos compañeros y colaboradores con Jesucristo, haciendo su voluntad, ejecutando su voluntad. Y luego el verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor la palabra de Dios. Es básicamente, están viendo que estoy encerrado, y aquellos hermanos tienen ánimo, los otros, y empiezan a predicar más fuerte. Luego dice el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Por oración y la suministración del Espíritu Santo. Esto es una directa referencia a Romanos 8 de nuevo, que es nosotros cooperando en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y orar en lenguas, que podemos orar por la perfecta voluntad de Dios. Y luego dices, no entiendo lo que digo. No tienes que entenderlo. Y si sientes que tienes que entenderlo, puedes orar por interpretación de lenguas, pero no tienes que saber lo que estás diciendo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Mira lo que está diciendo acá. Está en prisión, en la cárcel, está en cadenas, y dice, pero si vivo en la carne resulta para beneficio en la obra, pero no sé qué escoger. Así que básicamente está diciendo, estoy indeciso, no sé qué hacer, no estoy seguro qué decisión voy a tomar, está diciendo Pablo. Pero mira cómo dice,
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mira cómo está hablando. Está diciendo, mira, Dios sabe que a mí me gustaría ya irme con Jesús, pero en este momento es mejor para ustedes que me quede, así que, ok, no me van a matar. Y lo que está diciendo, y mientras lo dice, está encadenado a un guardia romano. Y piensan que tienen el poder de la muerte y vida sobre él. Pero él dice, no, yo tengo la decisión, no, estaría bien irme, pero yo creo que me voy a quedar un rato más porque ustedes me necesitan, está diciendo Pablo. Ese es el espíritu de dominio. Date cuenta, mira las circunstancias, pero él no era sujeto a sus circunstancias. Amén. ¿Entienden eso? Y es sorprendente cómo puedes ver diferentes cosas y puedes ver a Pedro y Santiago al principio, bueno, a la mitad del libro de los Hechos, y miras cómo aquí está Santiago, que lo ejecutan y arrestan a Pedro porque se dieron cuenta que les gustó a los judíos eso, así que está en prisión Pedro, está amarrado y encadenado. Y luego un ángel entra y Pedro está dormido. Acaban de matar a Santiago. Pedro seguramente lo matan al siguiente día. Eso es lo que parecería que iba a pasar. Y está dormido. No estaba preocupado por ello. No está despierto toda la noche ni orando siquiera. No estaba toda la noche, ay Señor, ¿por qué me pasó esto? He hecho todo lo que me has dicho que hiciera. No estaba haciendo eso, estaba dormido. Y el ángel, de hecho, tuvo que entrar y lo pateó para despertarlo. Lo sacudió para despertarlo. Y luego caen las cadenas, sale por la puerta de enfrente, sale caminando. ¿Por qué no pasó eso con Santiago? ¿Saben por qué? Mira lo que hizo Pedro. De inmediato fue con los santos que estaban juntos, que estaban orando por él, por todo el tiempo, por su liberación. No hay ni una palabra en que estaban orando, de que estuvieran orando por Santiago y por su liberación. Es increíble, ¿no? A lo mejor no lo tomaron en serio, a lo mejor dijeron, sí, lo arrestaron como lo han arrestado, como otras veces le van a pegar o los van a amenazar y los van a soltar. Seguramente no son tan tontos como para matar a Santiago y hacer un mártir de él, pero lo mataron. Entonces cuando arrestan a Pedro dicen, wow, esto es en serio, mejor hay que orar. Entonces, la fe para creer, no hay mucho, yo estoy de acuerdo con lo que dice John Wesley, no hay mucho que Dios pueda hacer en esta tierra si no hay un hombre o mujer que esté orando. Y es por eso es tan importante que oremos. Y no solamente oramos oraciones pequeñas, no oramos una oración, sino que oramos ya de veras. Como el doctor Zimmerl, cuando yo me estaba escondiendo atrás del pilar, me dijo, ¿vas a salir te vas a quedar ahí en las sombras o vas a salir a orar? Y yo ahí me dice, si vas a orar, ora. Y yo decía, Señor, oramos, por favor. Y me decía, ora. Y yo, ¡oh Dios! Señor. Es decir, tienes que avivar ese fuego porque si no, Él es capaz de golpearte. No sabías qué iba a hacer. Nunca supimos que le pegó a alguien, pero sabemos que se llevaba bien con Wigglesworth, así que no sabemos. Pero bueno, tienes que pensar en estas circunstancias y situaciones y aquí tienes que Santiago es ejecutado, Pedro estaba en prisión, ahora está suelto y cuando viene llega a la puerta y toca y la niña ni siquiera puede abrir la puerta, corre para adentro y dice, es el ángel de Pedro que está a la puerta. ¿Qué le hizo pensar eso? Bueno, los judíos pensaban que los ángeles tomaban forma de cuerpo y pensaron que era su ángel. Eso es una creencia común en el pueblo judío, que los ángeles guardianes se parecían a la persona. El ángel de la persona se parecía a la persona. De hecho, hay situaciones donde nos han escrito. De hecho, hace no mucho me escribieron y escribió a la oficina una carta y dijo, queremos darle gracias al pastor Curry por venir por 2 semanas a enseñar aquí en nuestra iglesia. Y yo nunca he ido. ¿Dónde fue esto? ¿En California? No he ido nunca he estado allá. Pues te están dando gracias de que predicaste por 2 semanas. No tengo explicación, no tiene sentido. No sentí nada
No tengo idea, no sé qué pasó. Estoy pensando, bueno, a lo mejor mi ángel estaba allá. No sé cómo explicarlo. Ni siquiera me habían pedido estar ahí. Entonces, cosas raras como esas pasan ocasionalmente. ¿Por qué? Principalmente porque hay cosas que tienen que ocurrir. Es sorprendente cómo la gente quiere estar sentados hablando de ello y cuando dicen testimonios es otra cosa vivir la vida, esa vida. Pablo dijo una vez, escuchen, no estoy ahí en la carne, pero sí en el espíritu. Vigilando lo que están haciendo, viendo el amor que tienen para los santos. Los estoy mirando, los estoy vigilando aunque no estoy ahí. ¿Cómo pasa eso? En el espíritu. Por el espíritu. Es por esto que de hecho ahora se llama la vida más alta o más elevada, caminando en las cosas del espíritu. Incluso el doctor Zimmerl, cuando lo escuchábamos a hablar de cosas que él pasó y que experimentó, que no tenían sentido. Hay tantas cosas en la Biblia, velo, que no tienen sentido en por qué ocurrió de esa forma, pero así ocurrieron. Y puedes pensar, bueno, ¿por qué el Señor incluyó eso? Bueno, porque son unas de esas cosas raras y que dices, bueno, ok, ahí está escrito. Te doy un ejemplo, Efesios 3:20. De hecho, vamos para allá. Efesios 3:20, te lo doy rápidamente. Dice, de hecho, vamos a leer desde... Sí, vamos a empezar desde el... A ver, déjame ver. Todo está buenísimo, pero bueno, empezamos el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda la familia en los cielos y la tierra. Toda la familia en los cielos y en la tierra, es decir, toda la familia de Jesús es conocida en el cielo como la familia de Jesús, de Jesucristo, toda la familia de Jesucristo. Pero mira cómo dice, de quien toma toda la familia de los cielos y en la tierra para que os dé. Te das cuenta que si tienes el nombre de Jesús es tu nombre, así como la mujer toma el apellido del esposo y llega a ser su nombre. El nombre de Jesús no es solamente un nombre que usas, sino que es tu nombre porque estás en Él. Ya no eres tú el que vive, sino Él el que vive en ti. Es el mismo nombre y es tu nombre. No tienes que pedir el permiso para usar el nombre de Jesús porque es tu nombre también. Para que os dé, verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ven eso? Es tu hombre interior, tu espíritu, para que seas fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Y luego dice, para que habite Cristo en tus corazones por fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Dos cosas. La palabra conocer es una palabra griega que significa conocer completamente y experimentalmente. No solamente saber de algo, sino que experimentarlo y conocerlo completamente. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ahora, ¿cómo puedes conocer algo que excede el conocimiento? Es un saber aquí, no acá. No puedes entenderlo en tu mente, aquí arriba, a menos que esté completamente renovado, que obviamente Pablo parece que estaba ya ahí, pero a menos que estuvieras completamente renovado, no lo podrías entender, pero lo puedes saber, la realidad de ello aquí. Y mira esto. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y aquí se pone bueno, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Escucharon eso? ¿Qué está diciendo acerca de Jesús? Que toda la plenitud de Cristo, de Dios estaba en el cuerpo de Cristo, de Jesús. Toda la plenitud de Jesús estaba
de Dios estaba en Jesús. ¿Cómo se mira caminar en plenitud de Dios? Como se ve cómo caminaba Jesús. Y luego aquí dice que la plenitud de Dios también puede vivir en ti. Piensa en eso. Imagínate si empezaras a decir, toda la plenitud de Dios permanece en mí. Primero que nada, los religiosos se van a enojar bastante. Van a pensar que te saliste por la tangente y vas a pensar que que estás loco y te dicen, ¿quién te crees que eres? La gente que te dice quién te crees que eres siempre están batallando con condenación y culpa. ¿Por qué? Porque lo que realmente están diciendo, ¿por qué piensas que tú eres mejor que yo? Eso es lo que están diciendo, básicamente. Y tienes que darte cuenta que no es cuestión de que alguien sea mejor que nadie, pero tenemos que saber y conocer quiénes somos. Y si en verdad lo sabes, nunca piensas que eres mejor que alguien más, porque sabes que vales la misma sangre que fue pagada para todas las personas. Ahora dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, paremos ahí. Todavía no termina, pero paremos ahí. Dice, y aquel que es poderoso para hacer más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. No solamente lo que podemos pensar o pedir, pero abundantemente más. Ahora, ¿cómo piensas que puedes orar una oración más allá de lo que puedes pensar o entender? Tienes que pensar antes de pedir, ¿cierto? Y aquí dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero aquí en la iglesia pensamos que tenemos que pedir exactamente con las palabras correctas y hacer lo correcto. Y si fuera así, antes de orar, nunca verías Efesios 3:20 realizarse en ti, porque aquí dice que Él hará más abundantemente lo que pedimos, así que si puedes pedir o entender, simplemente haz lo que pide, lo que entiendes y lo que puedes y entendemos, y Dios dará muy abundantemente. Y te daré unos ejemplos, y lo doy también en el entrenamiento de sanidad, porque es un buen ejemplo. Estaba en Tucumorna, en Virginia, que está es precioso en medio de las montañas, y de hecho un lago enorme, hay más agua que tierra, no hay servicio de celular, no hay nada, está en medio de la nada. Estuvo complicado porque mi teléfono típicamente tenía 30 mensajes y se llenaba, y antes de esa semana que llegué a este lugar, escuchaba los mensajes y los escribía, y tenía que vaciar mi correo de voz 3 o 4 o 5 veces al día. Entonces llego a este lugar, y en cuanto llego al área sin celular, no me llega nada, y me preocupa porque normalmente gente me habla cuando están a punto de morir. Ahora estoy en medio de enseñar el seminario de sanidades y no tengo nada de servicio. Entonces ya voy de regreso. De hecho, me acordé de que en Corea del Sur que me pasó también, pero bueno, de ese lugar o en otro lugar, no me acuerdo bien, pero no queremos que lloviera y se supone que iba a llover esa semana. Llegué ahí y dije, no va a llover. Me dijeron, si llueve, nadie va a venir. Y dijimos, no, más bien yo dije con confianza, no va a llover. Todo el mundo salía y se puso gris en ocasiones, o a veces estaba el día claro, pero no llovió. Y finalmente, como el lunes, después de la semana, estoy tratando de recibir señal de celular, y pasamos por la ciudad y vemos 3 gotas de lluvia pegar en el carro. Y le dije, pastor, ahí va la lluvia, ahora sí. Y dijo, sí, ya empezó a caer la lluvia. Y por los siguientes 3 días llovió todo el tiempo. Bien, como debería ser, pero lo vimos vez tras vez. En Corea del Sur, como les dije, el cambio también cambió completamente lo opuesto. Hacía calor aquí y allá hacía frío. Cuando regresamos se intercambió, se puso frío, allá se puso caliente. En fin, el pastor dijo, no sé qué está pasando, esto debería ser invierno y se siente como primavera, y todo el mundo está confundido aquí en Corea del Sur. Y cuando nos fuimos, porque escucharon algunas de las historias, íbamos de salida ya, de regreso, y me dijo, no entiendo, esto no es justo. Y le dije, ¿por qué? Dice, mira, desde mañana, dice que va a empezar a nevar y a llover.
un día antes de que llegáramos fue el día más frío del año. Al siguiente día se puso templado. Y entonces cuando íbamos de salida y empieza a llover y empezamos a ver nieve también, y me ve y me dice, esto no es justo, no es justo. Te vas y ahora tengo que palear nieve. ¿Por qué no te quedas un par de semanas más? Me dijo. Pero lo dijo por mucho tiempo, pero bueno. Pero estoy tratando de recibir señal de mi celular de regreso de este pueblito en Virginia y por fin llegan los mensajes a mi teléfono y escucho los teléfonos y como del teléfono y como el tercer mensaje es uno de emergencia. Hermano Curry, alguien está yendo hacia el hospital, quizá va a morir. Por favor, ore por él. Y es una semana atrás que es esto. Porque hay gente que me habla, no van a llamar a nadie más porque esperan que yo ore por ellos. Y como el mensaje 27, 28, el mismo hombre me está diciendo, hermano Curry, gracias por orar, alabado sea Dios porque él sobrevivió y ya va a casa. Y ahora me sentí pésimo porque ahora me está acreditando algo que no hice, porque no oré por esta persona. Así que me siento mal y estoy orando acerca de ello. Y me dice Dios, y me dijo, está bien, lo sané porque tienes crédito conmigo. Y le dije, ¿crédito? Ok. Me dice, sí, porque sé que si hubieras escuchado el mensaje hubieras orado y hubieras sanado. Así que lo sané en la base de que tú hubieras orado. Y le dije, ok, quiero escritura. Tienes que asegurarte que estás escuchando la voz correcta. Y me dijo el Señor, antes de que pidan, yo contestaré. Amén. Eso me dijo el Señor y dije, ok, eso está bueno. Así que decidí, no voy a orar para que haya buen clima, sino que voy a esperar ciertas cosas. La expectativa es un nivel más alto de fe. Si siempre piensas que tienes que declarar y creer, es una forma básica. Algunas cosas se te olvidará orar por ello y no las recibirás las cosas. Tienes que aprender a esperar ciertas cosas y tener la expectativa y el Señor va a suplir tus necesidades aún antes de pedir. Dios es tanto más grande y quiere hacer mucho más por ti, a través de ti, de lo que puedes imaginar, pero lo relegamos a cosas religiosas, a nuestros credos. Bueno, es que es así como hacemos nosotros las cosas. No, tenemos que aprender cómo Él hace las cosas. Amén. Y dejarlo ser Dios. Dejarlo que se luzca, que haga cosas inesperadas. Amén. Porque aquí dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios algo más allá de lo que tú pudiste pensar siquiera? Como esa vez que les dije del asunto de la televisión, cómo llegamos a televisión. Cuando llegó ese cheque grande y todo llegó a tiempo, ni siquiera en este punto, ni siquiera estaba pensando entrar en la televisión. De hecho, ni siquiera oré por ello, honestamente. ¿Por qué? Porque es cuestión, eso es su voluntad, es lo que Él quería hacer, así que es cosa. Yo no lo quería, así que dije, bueno, como Él lo quiso, yo esperaba que las cosas que se necesitaban fueran suplidas y Dios lo hizo. Pero bueno, dice, ¿cómo funciona eso? De nuevo, esta es la condición. ¿Cómo ocurre esto? Dice, según el poder que actúa en nosotros, dice el versículo 20, la parte final, según el poder que actúa en nosotros, no el que está en ti, no el poder que está en ti, sino que el que actúa en ti. El poder que levantó a Jesús de los muertos. No hay límite a ese poder que está en ti, que reside en ti. El límite es el que actúa en ti. Es decir, de lo que confías que Dios puede hacer y más allá de eso, porque no alcanzamos a ver, no hemos alcanzado a ver todo lo que está pasando o que va a ocurrir. De hecho, nadie de nosotros hemos visto obras más allá de lo que Jesús ha hecho. Hemos visto cosas increíbles. ¿Dónde estaba? Déjenme acuerdo. Ya no me acuerdo dónde estaba. Creo que estaba... Bueno, no importa. No importa, en fin. Estaba sentado en un semáforo y suena mi teléfono y era una persona en Australia. Y estaban llamando, pidiendo oración. Y estoy sentado
en el semáforo, está en rojo, estoy sentado y oro por ellos. Y la persona se sana. Dicen, ya puedo ponerme de pie, puedo moverme. Y el Señor lo sanó yo orando desde la luz roja. No tuve que esperar por el poder y ayunar, orar, porque el poder ya estaba actuando en mí. El poder que actúa en ti es el que tú avivas en ti. Es decir, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que viene de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Si el hombre no vive solamente de pan, sino no vivirá solamente el hombre de pan, pero de cada palabra que sale de la palabra. ¿Saben qué? No hay nadie en este cuarto que está viviendo por cada una de las palabras que vienen de Dios, porque si así fuera, estarías caminando como Jesús. Dios vive por cada palabra. La pregunta es ¿por qué palabra tú caminas? ¿O cómo sabes que lo estás viviendo? Es por lo que practicas, lo que haces. Hay mucho aquí que no estás haciendo, pero estás viviendo de acuerdo a lo que sí estás haciendo, pero estamos supuestos a vivir y cumplir cada palabra de aquí. Jesús dijo, no los juzgo, pero por la palabra que les he hablado, eso será su juez en ese día. Seremos enjuiciados algún día, no por el pecado, no es el mismo juicio que los pecadores pasarán, pero por tus obras y tus recompensas te serán dadas de acuerdo a cómo vivías esta palabra. Pero la iglesia no enseñaba así. Y tú dirás, mi iglesia sí. ¿Por qué te quedaste en esa iglesia? Pablo dice, cada palabra. Dios nunca te pedirá hacer algo que tú no puedes hacer. Siempre te pedirá hacer algo que sí puedes hacer. Porque Él te pedirá hacer algo que tú puedes hacer, pero se detendrá para que nosotros nos esforcemos y luego confiemos en que Él haga el resto. Nunca te pedirá que hagas algo que no puedes hacer, sino que algo que puedes hacer y luego puedes confiar en Él. Es así que puedes hacer cosas imposibles. No es imposible para Dios. Es imposible hasta que tú decides empezarlo a hacer, porque nada es imposible para Dios. Así que vives por esta palabra de Dios. Así que llega un punto donde dice, y pondrás las manos en los enfermos y sanarás. Y cuando empiezas a vivir así, empiezas a hacer no solamente una forma de vida, pero una regla por la que vives. ¿Tiene sentido? No es como una ley en el sentido de que, vamos a encontrarlo en la ley. No estoy hablando de eso. Y aún Pablo hablaba de la ley en nuestros miembros. Esas son las reglas por las que vivimos. Es importante entonces que entendemos lo que dice la palabra de Dios. Puedes conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y luego dice, si lo haces, hasta que conoces ese amor, a menos que llegues a conocer ese amor, no puedes ser lleno con la plenitud de Dios. Pero cuando tienes la plenitud de Dios, puedes entonces recibir todo lo que pedimos más abundantemente. ¿Cuál es el poder? El poder del Espíritu Santo, combinado con el poder de la fe. No es solamente el poder del Espíritu Santo, porque si lo fuera, todo esto estaría ocurriendo sin ningún esfuerzo tuyo. Es por esto que, de hecho, estaba en un descanso ahorita escribiendo algunas cosas, algunas enseñanzas, por así decirlo, escribiendo acerca de la práctica de la fe, hablando de la jornada de la fe y el caminar en fe. Y hay cosas que no entiende la gente, que una de las claves de la fe es saber o conocer sin saber, o saber sin saber. Si puedes decir, esto es como Dios lo va a hacer, entonces no hay fe involucrado en eso. Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Tienes que decir, esto es lo que sé. Sé que cuando termine va a ser el resultado. Ahora, ¿cómo llego de aquí a esa meta? No sé cómo va a ser. Lo único que sé es que cuando termine, se va a mirar esa meta. Y eso fue lo que dijo en cuanto a la fe y al reino también Jesús y el Espíritu Santo.
El espíritu no sabe para dónde va y viene, es como el viento que mueve los árboles. Nadie sabe cómo crece la fe, es como una semilla, cómo se expande el reino, es como una semilla, cómo trabaja, quién sabe, pero crece día tras día. Pero cuando tú plantas una semilla, ¿qué imaginas? ¿Nada más la semilla o la cosecha? No, la cosecha, obviamente. Entonces no piensas en la semilla cuando siembras, sino el producto final, la cosecha. Eso es lo que hace la fe. Honestamente, si no es imposible, a lo mejor no estás haciendo o usando tu fe, porque si puedes hacerlo con tus propias fuerzas, ¿para qué necesitas fe? Necesitas fe para lo que no puedes hacer. Entonces es algo extraño, es este balance extraño donde tú sabes porque es tu fe en Dios. Tú sabes que este va a ser el resultado. Y hay gente que te va a ver y dices, creo que no va a ocurrir. Y tú estás diciendo, no sé cómo va a pasar, pero sé que va a pasar. Eso es fe. La gente no va por esa ruta. No quieren poner su reputación en la línea. No quieren dar el paso y decir estas cosas. No, lo vamos a hacer y si funciona, le diremos a todo el mundo. Así no funciona. Con la fe siempre tiene que haber la posibilidad de completa destrucción cuando tiene que ver con la fe. Suena divertido, ¿verdad? O déjame decir esto, o falla completo, fracaso completo. Cuando caminas en fe, hay ese elemento que si esto no funciona, va a ser un fracaso rotundo. Si esto no funciona, vamos a estar en problemas. Pero no tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? Porque va a funcionar. La gente lo ve y dice, si esto no funciona, estaremos en problemas. Y tú dices, ok. Y la otra persona dice, pero va a funcionar, así que no te preocupes, ok. Esa persona es la de la fe, es la que tiene fe. Para que sea fe, tiene que haber una posibilidad de fracaso. Pero cuando estás en la fe, no hay posibilidad de que fracases. Es ese balance. Parece una posibilidad para aquellos que no tienen fe solamente. Y la belleza es que no tienes que esperar, sino que puedes elegir y decidir tener fe. Hebreos 11. Dijo Moisés, por fe, eligió estar con el pueblo de Israel en vez del palacio egipcio. ¿Por qué? Por fe. Por fe, él eligió. La fe es una decisión, es una elección. Tú puedes elegir caminar en fe. Ahora, no puedes hacerlo así y quedarte en la televisión todo el tiempo, a menos que estés viendo programas que te edifiquen la fe, pero no podrás hacer eso y ver películas nada más y aplicar la fe, sino que tienes que leer la palabra y permanecer en su palabra y pedirás lo que sea y el Señor te lo dará. Y te escuchará y tienes que estar listo. Todos, cuando empiezas a pararte en fe, en firmes, la mayoría de la gente no estará contigo, sino correrá y se esconderá, y cuando ocurre y lo logras, lo que tú tenías fe por ello, te van a regresar y decir, siempre te estábamos apoyando, tenemos tus espaldas, sí, estás a mis espaldas, pero tan lejos que ni te alcanzaba a ver. Esa es la diferencia de que cuando caminas en fe, y no estoy diciendo que tengas por lo menos a veces una idea de ¿y qué tal si no funciona? Obviamente, cuentas el costo, es parte de la fe el calcular el costo, pero no ves el lado negativo que dices y que si no funciona, sino el lado positivo. Wow, cuando esto ocurra, Dios se va a glorificar, va a ser algo muy, muy bueno. Déjame decirte lo más fácil por lo que tienes que tener fe, o puedes tener fe. Te digo, esto es cuando te involucra a ti. Es difícil cuando te involucra a ti. Puedes tener fe por hacer otras cosas. Puedo tener aquí una lista de nombres de orfanatos, por ejemplo, y puedes decir, sí, voy a apoyar ese orfanato y voy a dar 1 millón a eso, $10 a la vez. Bien, y tendrás fe por eso, porque tiene que ver con alguien más. Pero si tú dices, necesito este dinero o esta cosa, o necesito que haga Dios esto conmigo, y de repente dices, ay, no sé si Dios vaya a poder. Es más fácil tener fe por otros proyectos que no tienen nada que ver contigo. Todos ustedes deberían estar apoyando a un orfanato en algún lado, ¿verdad?
ahora se quedaron todos calladitos. Pero debería ser fácil para ti tener fe para que Dios alimente a los huérfanos. Ok, no te voy a pedir que firmes un apoyo para orfanatos ni nada de eso. Ya recibimos la ofrenda, ¿verdad? Sí, ok, está bien. Ya sabes que no te estoy hablando de eso por esa razón. Si no hubiéramos recibido la ofrenda todavía, piensas que está preparándote para algo. De hecho, les digo, si hablo de dinero antes de la ofrenda, no levanto la ofrenda, porque luego piensas que lo hago, digo esto solamente para recoger más dinero, no lo hago, tengo algunos lineamientos, pero bueno, sigue diciendo aquí. Sí, ya leímos eso. Bien. Cuando tú... Bien. Ay, no se cierra bien, perdón. Ahí está, listo. Si vas a caminar en fe a cualquier grado, vas a tener que decidir con quién estar, con quién vas a convivir. Para mí, lo mejor que hice para mi vida espiritual en ese sentido, estaba en Houston, Texas, en la iglesia de Joel Austin, en Lakewood, antes de Joel, con el papá de Joel. Estaba como en 1982, por ahí. Sí, el 82 creo que era. Y estábamos en la iglesia en el día y luego fuimos al Coliseo de Houston. Es el mismo lugar donde William Branham estaba. Bueno, en fin, me desvié un poco, pero bueno, todo el mundo estaba ahí, ¿verdad? Kit Copeland, Hayes, Sutton, o todos esos predicadores de aquel día, y estaban ahí todos. Y hubo una reunión de ministros y entré. Yo no estaba ordenado, ni licenciado, ni nada. Sabía que el Señor me había llamado, no, era lo único que sabía, estaba estudiando y todo eso, pero ahí estaba. Yo sabía que había sido llamado, pero nadie más lo sabía. Estoy ahí entonces, y hay una reunión de ministerios, y de repente termino allá adentro, me quedo sentado, sin hablar, y entonces estaban ahí todos en la mesa, y parecía como la Santa Cena, como de Da Vinci, ¿verdad? Todos ahí, haz de cuenta, como la Santa Cena o la Última Cena. Gente pregunta, y más bien levanta la mano y dicen, yo soy tal persona, y preguntan una pregunta en el panel. Estaba el Dr. Simmerall y todo el mundo ahí. Entonces ya está a punto de terminar, y dije, bueno, voy a tomar mi oportunidad. Si me corren, son los últimos 10 minutos, ya no me voy a perder de nada, así que voy a preguntar algo. Así levanto mi mano, me llaman, levanto mi mano, digo quién soy, de dónde vengo. Digo, esta pregunta es para el Dr. Simmerall. Le hice una pregunta y él me dijo, la contestó, y luego me senté y me dijo, ¿qué tan rápido puedes llegar a Indiana? Y dije, pues en cuanto llegue a casa. Me dijo, ok, en cuanto puedas venir, ven y búscame. No tenía nada ahí, bueno, ni tampoco en casa tenía. No es así como que dejé mucho atrás, sino que agarré mis cosas y, bueno, regresé a la reunión general. Pero pasaron dos cosas. Primero que nada, había mucha gente, una multitud, habían acercadose a la plataforma, porque había un predicador pelirrojo, era misionero, era increíble el tipo, pero se acercaron a oírlo a él. Pero bueno, estaba tratando de estar callado, y le dije, voy a ir a South Bend. ¿Qué hay ahí? El Dr. Simmerall me invitó. Simplemente me invitó. ¿Pero por qué te invitó? No lo sé, le dije. Nada más me dijo que viniera con él. ¿Por qué? No sé, le dije a mi esposa. ¿Cómo vas a llegar? Tampoco sé, no tengo ni carro. Nos habían traído nuestros papás. Mi carro era una chatarra. Pagué $500 y me vieron la cara con los $500. Estaba terrible, una chatarra. Pero bueno, se descomponía todo el tiempo. Así que nos llevaron mis papás a esa reunión. Y es chistoso porque este hombre, de nuevo, iba a ir a South Bend, y dijo mi esposa, bueno, está bien, no sabíamos ningún detalle. Así que en ese momento, este misionario
misionero, dijo, si has recibido un llamado misionero en tu vida, camina para acá adelante. Así que muchos pasaron adelante. Yo dije, yo estoy supuesto a ir a todo el mundo, así que es como un misionario. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero entonces me pasé adelante. Pero mi papá y mi mamá estaban ahí, y mi papá estaba en las sillas, y mi mamá pasó adelante porque cuando yo era niño, cuando ella tenía como, cuando yo tenía 6 semanas, eh, o 6 semanas de vida, lo operaron, una operación muy delicada, y mi abuela tenía 6 otros niños, y mi abuela era muy nerviosa y era muy aprensiva. Entonces, quizá porque tenía 5 hijos, ahora que lo pienso, seguramente era eso. Pero bueno, no importa. El caso es de que sabía que no podía criar a mi mamá. Literalmente le regalaron a mi mamá y se la dieron a un amigo muy cercano, no un pariente, pero de esos amigos cercanos que le decían la tía, y se lo dieron a esta tía amiga. Vivían cerca para que esta otra familia la criaran a mi mamá. Y mientras creció mi mamá, una mujer evangelista pasó por el pueblo, y cuando tenía 13 o 14 años mi mamá, la evangelista dijo, ¿te gustaría viajar conmigo? Y viajó como un año, y luego se casaron, y yo nací al siguiente año. Entonces mi mamá estuvo con esa evangelista y sabía que tenía un llamado de misionera, especialmente porque se casó. Dijo, no, pues ahí quedó, ya no puedo ser misionera, entonces ahí quedó. Entonces yo como niño no sabía eso, pero mi mamá decía, deja que mi hijo tome mi lugar y que vaya él a misiones. Y yo no sabía todo eso, ni siquiera me di cuenta que estaba justo enfrente de mí. Es inusual porque él tiene cabello largo, ahora tiene 75 años, y su cabello sigue bastante largo, y sigue pelirrojo. No tiene canas, nada, sigue siendo pelirroja, y estaba justo enfrente de mí. No la reconocí, pero bueno, este misionero la señala y le dice a ella, usted, dama, el Señor dice que tú has sentido el llamado de misiones como niña, así que tú se lo pasaste a tu hijo. ¿Quién es tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Y ella no sabía que yo estaba justo atrás, y casi me pega en la cara porque él pensó que yo seguía allá atrás en la otra reunión, así que nos llama a los dos, o ora por nosotros y todas estas cosas. Justo después de que el doctor Simmerall me invitó a donde él estaba, así que cuando regresamos a casa, eso fue tan interesante, ese camino. Pero bueno, así que regresó Dr. Simmerall, y cuando estábamos ahí, yo no sabía qué hacer. Lo único que sabía es que tenía que ir a South Bend, Texas. Así que estoy con mi esposa y 3 hijos en ese punto. Así que mi cuñada estaba ahí, y mi cuñada, bueno, vamos a ponerlo así. Le dije a mi esposa, quédate con tu hermana, yo iré a South Bend, conseguiré trabajo y regresaré por ti. No tenía dinero ni siquiera para el autobús. Mis papás me compraron mi boleto de autobús, y entonces por 3 días estuve en el autobús, y luego me llevó a la iglesia del Dr. Simmerall bajo del autobús con mi equipaje, y así llegué. No sabía qué esperar, honestamente. No busqué trabajo con él. Tuve otros 2 trabajos. Uno fue, ojalá que no tenga que hacer eso otra vez. Me cortaba. Nunca me dijeron que necesitaba, tratando de cosechar elotes, y hacía frío y llovía. Y ay, pobrecito de mí. Lo puedes sentir. Pero bueno, estaba haciendo eso, y luego otro trabajo en un restaurante de comida rápida. No me importaba las horas que yo trabajara. Lo único que quería era estar en la iglesia. Si no puedo ir a la iglesia, entonces renunciaré a ese trabajo y encontraré otro. Pero bueno,
tenía 2 trabajos, esos 2 trabajos de cosechar maíz y el restaurante. Entonces empecé a seguir al Dr. Zimmerman y empecé a ahorrar dinero. Conseguí un apartamento, me quedé con una familia de la iglesia hasta que conseguí mi departamento y lo conseguí. Y un joven africano que estaba ahí de Sudáfrica y estaba en la escuela bíblica y le dije, ¿quieres ir a predicar a Texas? Y dijo, sí, seguro. Dije, muy bien. Cuando lleguemos ahí, levantamos a mi esposa y a mis hijos. Así que él sí tenía carro, así que nos hicimos muy buenos amigos. Así que manejamos hasta Texas. Y de hecho tengo que terminar ya para dar un descanso, pero bueno, manejamos y mi mamá había preparado un lugar para que nosotros predicáramos en casa de mi mamá, o bueno, cerca de casa de mi mamá. Y no sabía que eran racistas ahí, pero me di cuenta que eran racistas cuando llegué a ese lugar, porque pensaron que iba a traer un predicador. No les dije que era moreno. No le dije el color de su piel. Así cuando llegamos nos dimos cuenta que no los seguían cantando, tomando la ofrenda y hablando, y no nos llamaban a predicar. Y dije, nunca se tardan tanto en el servicio antes de la predicación. Finalmente el pastor pasa y está predicando, pero actuando como si no estuviera predicando. Y estamos ahí cerca del baño. Le dijo, oye, vamos adentro a hablar. Le dije a mi amigo, entonces vamos al pasillo y le dijo, yo creo que no nos van a dejar predicar. Me dijo, no lo harán. ¿Notaste que no hay nadie aquí que es de piel negra? Ay, no me había dado cuenta. Le dije, la verdad yo no pensaba así. Así que dije, bueno, vamos. Entonces mi esposa dijo, no voy a pasar allá otra vez en frente de todo el mundo, porque tienes que pasar en frente de todo el mundo. Así que estábamos ahí en los baños y abro las puertas del baño y hay una ventana. Entonces, sí. Uh-huh. Los tres nos escapamos por la ventana para no pasar en medio de la iglesia. Sí, así me escapé de la iglesia, literalmente. Me escapé de la iglesia como si fuera prisión. Salimos por la ventana. Yo fui primero para ayudar a mi esposa y luego pasó mi esposa y luego el joven, mi amigo, y nos subimos al carro. Y siempre me pregunté, porque nunca regresé a esa iglesia, me pregunté cuánto tiempo se esperaron antes de para salir, para que saliéramos del baño, y no sé qué había pasado después, pero bueno, recogimos a los niños y regresamos a South Bend y seguí trabajando allá en Indiana y en el departamento que conseguí. Y tuve de nuevo este carro chatarra que tenía, era para lo único que me alcanzaba, pero entonces tomamos la línea de oración a las 11 de la noche, nadie quería tomarla, así que de 11 de la noche a 7 de la mañana oraba por gente en el teléfono y la gente se sanaba, la primera vez que lo hice, así que bueno. Y después nos perdimos una noche porque nuestro carro se descompuso y llegó el Dr. Zimmerman y dijo, ¿dónde estabas la noche anterior? El Dr. Zimmerman, se descompuso el carro y me dijo, ajá, eso no suena bien. Pensé a mí y el hermano Murphy y su cuñado que estaba ahí. Dijo, denle un carro a esta pareja y no antes de las 5 de la tarde. Y yo dije, exactamente, necesito un carro antes de las 5 de la tarde. Ojalá hubiera dicho para 2 o 3 días, porque hubiera tenido que encontrar uno bueno. Así que tuvimos uno rápido y por lo menos se movía. Y estuvimos esos años con Dr. Zimmerman. Pero este es el punto. Si hay un punto en toda esta historia. Y es estoy a punto de aterrizar. Es la mejor elección que podía tomar. Podía haber llegado allá y caer de cara y que nada ocurriera. Pero fue mi mejor tiempo porque pude verlo ministrando y siendo él como pastor y viajando y haciendo todas estas cosas. Tenemos sus videos y todo eso. Y el otro día estaba viendo uno de sus videos porque los pongo de vez en cuando. Lo extraño, quisiera decir, no perdiste tu tiempo, Dr. Zimmerman, conmigo. Este es el fruto y sé que él lo sabe, pero pongo un video para verlo y dice, estaba en Texas el otro día y este joven ministro de Texas me hizo esta pregunta. Y dije yo,
Y dice la pregunta, dice, wow, esa es la pregunta que yo le hice. No sabía mi nombre en ese momento, pero esa es mi pregunta. Y yo era un joven ministro de Texas. Está hablando de mí y yo no sabía que lo había mencionado. Y me sorprendió cuando lo vi en el video. Ahora, no estaba diciendo, no, estaba diciendo, esa fue una pregunta tonta, pero me lo preguntó. Pero contestó la pregunta. Y dije, wow, esa era mi pregunta. No sabía que estaba grabado en video, pero entonces lo escuché mucho después. De hecho, el otro día lo escuché otra vez, después de 30 años. Pero ves estas cosas, el punto es, de nuevo, que no se desperdició. La gente pensó, estás loco, eso es ridículo, ¿para qué vas hasta allá? Lo que Dios puede hacer por ti allá, puede hacerlo aquí. Pero te voy a decir una cosa. Moisés tuvo que dejar atrás las cosas y ir a ver la zarza ardiente. ¿Qué tal si él hubiera decidido, no tengo que ir allá, Dios lo puede hacer aquí? Pero él no hubiera llegado a ser el libertador que llegó a ser si no hubiera ido a esa zarza ardiente. Así que tenemos que tornarnos y salir de nuestro camino hacia nuestras metas y nuestro éxito. Y como dijo el doctor Semerol, cuando Pensacola empezó el avivamiento allá, fuimos nosotros y Dios nos bendijo en eso. Sí, el Señor te puede bendecir donde estás, pero también hay ocasiones donde el Señor quiere ver qué tanto lo deseas. Cuando Abraham le dijo, quiero que sacrifiques, me ofrezcas tu hijo. No, él no se esperó a decirle que no lo iba a hacer, sino se esperó hasta que levantó el cuchillo a Abraham y dijo, ahora sé que tú me temes y me amas y harás lo que yo digo. Esto no es una teología popular el día de hoy, pero es Biblia. Así que fuimos allá y si hay una parte en mi vida que sé con garantía que estaba en el centro de la voluntad de Dios y no parecía que para la gente, no parecía que fuera el caso. Y ese fue ese tiempo. Vimos cómo Dios se movió en nuestras vidas y recibí cosas que ni me di cuenta que había recibido hasta que hablaba años después y salía enseñanzas del Dr. Semerol. Yo decía, wow, eso lo aprendí de él. Ni sabía que lo había recibido, esa enseñanza de él. Hay cosas que tienes que entender, pero si no hay una circunstancia donde puede ser un fracaso, porque pudo haber sido un fracaso. Mira, dejó a su esposa, se fue para allá solo y no, le dije que iba a regresar por ella, pero ¿qué tal si no? Le dije a mi esposa, yo voy a seguir a Dios, no importa qué. Si no te voy a dejar, Dios me ha dado a ti y me ha llamado desde que fuera, antes de ser niño. Dios tiene planes para mí y son más grandes que este pueblito donde vivimos. No sé, pero Dios tiene planes para mí y le seguiré a donde quiera que me lleve. Si tú te mantienes conmigo, le dije a mi esposa, conocerás gente en todos los continentes, porque Dios tiene más. No sabía nada de John Lake en ese tiempo, pero sabía que Dios tenía planes más grandes que en este pueblo. Yo sabía en mí que Dios tenía planes más grandes que esto. Y Dios lo empezó a revelar poco a poco. Pero Dios tiene que saber qué tan serio eres y qué tanto lo quieres. Ahora, ya son 4:30. Muy bien. ¿Le sigo? Ok. Bueno, cambia lo que tengas que cambiar allá. No sé si necesitas poner el tiempo de nuevo. No seguí el tiempo de todos modos, ya me pasé, así que si necesitan ir al baño, levántense, vayan, no están cerradas las puertas, hagan lo que tienen que hacer. Muy bien. Ok, bueno. Me invitan a iglesias ocasionalmente que no me dejan predicar así de largo, pero bueno. Quiero que vean que la fe tiene un riesgo. Es una elección. Tienes que tomar la decisión, hacer una elección. Cada elección es una decisión a favor de Dios o no. Y haces esas decisiones constantemente. Así que haz la decisión para seguir a Dios. Normalmente el camino difícil es el camino correcto, pero toma la decisión y haz la elección. Una vez que haces esa elección, no te arrepientes.
El diablo te dará razones para dar reversa a esa decisión, pero no, hazlo grande y camina hacia adelante en esa decisión para seguir a Dios. Y lo que Dios te dice, vamos, hagámoslo en grande. Y si falla, bueno, pues fallaremos en grande. ¿Y qué tal si funciona? También ganamos en grande. Así que hagamos eso. Hay cosas que están pasando en este momento en el Ministerio de Televisión que no te puedo decir en este momento, pero créeme, Dios está haciendo algunas cosas increíbles. Y estarás escuchando de ello y alístate. Es porque tomamos esa opción y ese riesgo. Si no hay riesgo, no hay fe. Si no es imposible, Dios no se involucra todavía. Cuando se pone imposible, ahí es que aparece Dios. Es que se involucra a Dios. ¿Queremos hacerle cosas fáciles a Dios? No, Él no quiere que... Con Elías, por ejemplo, lo hizo imposible, ¿no? Para los profetas de Baal, dijo, a ver, vamos a ver quién es Dios. Hagan lo suyo, yo haré lo mío. Vaya, ustedes hagan lo mismo. Cuando sabes que vas a ganar, no te importa quién va a empezar la primera jugada. Eso es lo que hizo Wigglesworth. Lo hizo en un barco una vez. De hecho, les dijo al revés, les dijo, bueno, ¿te gustaría tomar parte de las festividades del barco? ¿Te gustaría cantar? Y Wigglesworth no cantaba bien, lo creas o no. Y todos hablaban de que no sabía cantar. Y dijo, sí, cantaré, pero solamente si me permiten cantar primero. Y dijeron, ok, canta primero. Y se levantó, cantó acerca de la sangre de Cristo. ¿Y quién crees? Fue la única canción que hubo. Hubo un avivamiento. Hubo convicción, arrepentimiento. Dijo, yo iré primero y lo arreglaré todo. Pero lo que hizo Elías, por otro lado, dijo, ok, dejaré que los profetas de Baal vayan primero y después Dios se demostrará. Empezaron a gritar y todo esto, bailar y todo esto, y más fuerte, y lo hicieron por mucho tiempo y no pasaba nada. Gritaban más fuerte, brincaban más fuerte, suena como una iglesia moderna, tratando de que Dios aparezca, hacer cosas, y luego se empezaron a cortar a sí mismos. Y nada ocurrió. Y ahora todo el mundo está diciendo, queremos el espíritu de Elías. ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque mira lo que hizo el espíritu de Elías. No se quedó ahí a rogar todo el día. No, dijo, adelante, háganlo. Adelante, hagan lo que quieren hacer. Finalmente dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde está su Dios? A lo mejor se fue de viaje. A lo mejor está dormido. Y luego dice, o a lo mejor fue al baño. Imagínate, estaba burlándose de ellos. Pero eso no es cristiano, dirías. Bueno, entonces, pues, Elías no era cristiano, ¿verdad? Sabes, Abraham no era judío, era un gentil. Pero los judíos vinieron de él. ¿No es increíble? Bueno, eso es otro tema, pero bueno. Tenemos que darnos cuenta que finalmente cuando dijeron, ok, es tu turno, dijo Elías, ok, lo haré de mi forma, pero antes de que lo haga, antes de que venga Dios, necesito que hagan una zanja, pongan agua en el sacrificio, en la madera, empapen al agua y que salga como un agua, como un río, que no haya ninguna posibilidad de que esto sea un truco. Quiero que esto sea tan imposible como pueda ser. No lo hizo fácil para Dios, lo hizo tan difícil como pudo Elías. Y luego dijo, ok, ahora que caiga el fuego. ¿Dónde está Dios de Elías? Y ¡pum! Cayó el fuego. Y no solamente tomó el sacrificio, sino que quemó las rocas, los altares, secó toda el agua, quemó todo absolutamente, con el sacrificio y todo. Y la gente dice, no lo entiendo, hicimos todo. Tocamos la misma música que tocaron durante la reunión de avivamiento. Hicimos todo exactamente como lo teníamos que hacer. Ese es el problema. Estás tratando de hacerlo fácil para Dios. Dios no quiere que sea la cosa fácil. ¿Amén? Si se pone fácil, entonces todo el mundo puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo.
De eso estábamos hablando hace rato. No debemos orar de que nuestra vida sea fácil, sino que seamos personas fuertes. ¿Por qué? Porque es así como la gente se da cuenta que Dios está contigo. No oras por una vida fácil. Todo el mundo puede vencer en una vida fácil. Nadie pone el récord de el menor peso levantado. He levantado el menor peso que todos los demás. Soy el campeón de nada. Piensa en eso. No es así como funcionan las cosas. No es campeonato. Entonces, Dios se involucra cuando es imposible. Haz lo imposible. No se hagas tan fácil. No necesito a Dios cuando todo es fácil o cuando hago todas las cosas perfectas. Porque si estuviera haciendo cosas perfectas, el caso es que necesito que Dios venga cuando me equivoco, y me equivoco seguido. Muchas veces pensamos que Dios está diciendo, bueno, cuando logres hacerlo todo perfecto, entonces me mostraré. ¿Cuándo ha sido perfecto? Todos decimos, bueno, tenemos que salir de toda la desunidad en la iglesia. Muéstrame un día cuando estuvo la iglesia unida completamente. Lo más cercano es el día de Pentecostés. Es la única forma que lo ves. El último día. Siempre están peleando en las iglesias, aún en el equipo de Jesús. Siempre se peleaban entre ellos. Santiago y Juan vienen con Jesús y van con su mamá además. Eso no es justo, ¿verdad? Jesús, deja que mis hijos se sienten a tu diestra y tu derecha. Obviamente a los otros discípulos. Imagínate lo que dijeron, ¿en serio? ¿Trajiste a tu mamá? ¿Trajiste a tu mamá que tiene 5 años o qué? Vamos a pelear por posición alrededor de Jesús. Eso estaban haciendo, ¿no es cierto? Había división. Y le llamaron a Santiago, a Jacobo y a Pedro y a Juan, hijos del trueno. Imagínate el equipo de Jesús. Tienes a Mateo y Simón el celote del otro lado. ¿Por qué? Porque no se llevaban bien. Tienes un celote que quieren echar fuera a todos los romanos y sus colaboradores, y tienes a Mateo, que es uno de los colaboradores en el mismo equipo. Seguro se discutían seguido. Imagínate eso. Simón el celote caminaba cerca de Mateo y le decía, traidor. Jesús me dijo traidor. Sabes que ellos eran humanos, seguramente eso pasaba. Y luego tienes a Juan y Pedro, corren a la tumba el día de la resurrección, y dice Juan, corrimos a la tumba y yo gané, yo llegué primero. ¿En serio? ¿Vas a escribir eso en tu evangelio? Y luego está Tomás el que dudó. Aquí está el tipo que estaba listo para morir por Jesús. Cuando dijeron, te estaba tratando de matar la semana pasada, Tomás dice, ok, pues vamos. Es increíble que no es recordado por eso, porque Tomás dijo, vamos, no, todo el mundo se recuerda porque dudó, pero no se recuerda cuando dijo, yo moriré contigo. Imagínate si te ponen un apodo que te dura para toda la vida, un mal apodo. Qué triste, ¿no? Pero así eran ellos. Todos tenían problemas y todos eran, ninguno era perfecto. Por eso Jesús los escogió. Tienes a Pedro que decía majaderías, como decía groserías, se hacía el importante, y Pedro es el primero que salió del bote, pero caminó sobre el agua un par de pasos, pero lo hizo. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Sí? ¿Y ustedes por qué no salieron a caminar? A ver, ¿verdad? Tienes este equipo de personas que todos son imperfectos. Y Jesús los veía, dice, sí, pero es que son imperfectos, exactamente por eso, porque si los puedo usar a ellos, les dará esperanza a todos los demás. Todos los demás lo están viendo y saben quiénes son ignorantes, no son de escuela, pero sabían que habían estado con Jesús. Todo el mundo los veían como alguien menos, y todos decían, ¿por qué Jesús escogió a estos? Y aún así lo hizo. Si Jesús los escogió y usó a ellos,
te puede usar a ti. Toma la decisión de que seguirás adelante. Eso es lo grande. Y para hacerlo simplemente tienes que hacerlo público. Si tomas decisiones secretas, te retirarás de ellas. Pero la fe es una elección. Haz tus decisiones públicamente. Lo dije en Josué 1. La fe es valentía, es valor. En Hebreos 11, las personas de fe en el Antiguo Testamento, no ves fe mencionada en ninguna de sus vidas. Simplemente ves cómo vivieron. No hablaban fe, vivían la fe. Cuando dice la palabra, cuando Jesús regrese, encontrará fe en la tierra, pues encontrará CDs y libros, pero encontrará a personas con fe, sí o no, porque eso es lo que buscará Jesús. Gente que le confíe, que confíe en Él. Pero dicen, es que es tan difícil. Es difícil creerle a un mentiroso, pero es fácil creerle a la verdad. Esto es quien tú eres. De hecho, tú ya estás conectado con Jesús. Algo que me encanta de esto, y es una de las prácticas que puedes hacer, te puedes acercar a alguien que, bueno, primero que nada, tienes el ADN de los 5 ministerios en ti. Los 5. Todo eso ya está en ti. Los 5 ministerios. Puedes tener un don diferente que otros o algo más fuerte que otro, pero tienes todo eso porque tienes a Jesús, y Jesús era los 5 ministerios, entonces todo lo tienes tú también. Así que si estás cerca de alguien apostólico, no me refiero a cómo bautizas a las personas y cómo vives. Si estás cerca de alguien apostólico, te conviertes o te haces como apostólico. Es un ministerio militante, agresivo, porque busca lugares donde no han sido sujetos a Jesús todavía y trata de hacerlos sujetos a Jesús. Si tienes un pastor apostólico, no está hablando a la iglesia local, sino a la iglesia alrededor del mundo, porque es lo que ve. Puede ser apostólico, o si te acercas a un apóstol, eso se aviva en ti. O un profeta, por ejemplo, o una persona profética, eso también de repente empiezas a tú profetizar. ¿Por qué? Porque estás cerca. Es como tienes afinadores. Cuando tienes un afinador y lo golpeas, el otro empieza a vibrar. Es lo mismo, empieza a resonar. En ti está lo profético también, ese don profético, porque tienes el mismo espíritu que está en el profeta, aunque tú no seas profeta, pero tú puedes profetizar. Cuando yo estoy cerca de ciertas personas, amigos míos, es increíble. De repente empezamos a resonar y empiezo a profetizar, y esto funciona, y empiezo a conocer cosas, y cuando me alejo de ellos empieza a bajar, pero puedo avivarlo de nuevo y mantenerlo avivado. Pero es fácil cuando estás cerca de otras personas porque ellos te hacen resonar en eso. Un evangelista viene, lo mismo. Te dan ganas de evangelizar. Resuena esto porque ya está dentro de ti. Y es por eso que necesitamos esos 5 ministerios en cada reunión para que todo se desarrolle, porque si te falta alguno, no serías como Jesús. Y Jesús era un apóstol, un gran apóstol, profeta, evangelista, pastor, también un maestro, el rabino. Todo está ahí y todo está en ti. Y necesitas estar completo en todas estas áreas. De hecho, tuvimos una enseñanza, no se está disponible, pero se llama alineamiento apostólico, y habla de cómo esto funciona una con otra y cómo determinar cuál eres. Pero no se trata de encontrar tu don. No, tu meta es ser como Jesús. Así que la clave es caminar en ese proceso, y encontrarás que funcionas más en unas áreas o mejor en unas áreas que en otras. Pero la tendencia es practicar áreas en las que eres bueno e ignorar las debilidades. Pero la sabiduría practica en las debilidades, mientras tus fortalezas son ejecutadas, y de esa manera las debilidades crecen, y entonces estás nivelado en ese poder que tienes y todos esos dones. Porque cuando estás hablando de esa manifestación de como hijos de Dios,
es caminar en áreas donde no has avanzado y funcionar como Jesús funcionaba en áreas que no has caminado todavía. Pero entonces, en algún momento debe haber en ti la disposición de tomar de correr ese riesgo. Perdón. Ay, de hecho está muy rica esta agua. Y no me ayudó mucho con la tos, pero bueno. No puedo tomar Coca-Cola, aparentemente, porque no pueden patrocinarme, ¿verdad? No puedo hacer el comercial. Créanme, si logro que la Coca-Cola me patrocine, ya no vuelvo a recibir un cheque de nadie y ya con eso patrocino el ministerio. Pero bueno, en fin. Perdón, me distraje, pero bueno. El propósito, de nuevo, no dice en Efesios que estos ministerios, estos 5 ministerios de los que estamos hablando, que están aquí para permitirte ser o para dejar que seas un cristiano normal, sino que han sido dados para equiparte a ti y hasta que tú para que tú crezcas en Él en todas las cosas. Así que el verdadero propósito y el punto de ser este nuevo hombre, esta nueva creación, es encontrar quién eres, entender quién eres y llegar ahí. Así que tienes que caminar y avanzar a cosas que nunca has hecho. No me importa el trabajo que tengas ni el entrenamiento que tengas. El primer día de tu nuevo trabajo actúas como empleado. Te están pagando, pero no eres un buen empleado todavía porque no estás haciendo el trabajo. De hecho, no estás preocupado de hacer el trabajo, sino más bien de no equivocarte y estás tratando de aprender qué hacer. Es lo mismo con ser un hijo de Dios. Empiezas practicando, empiezas a intentar cosas, caminar en una área que no es confortable. Si quieres crecer, tienes que hacer cosas que no quieres hacer hasta que las quieres hacer. Y desarrollas ese hábito. Dice la palabra, ejercítate en piedad. Ejercita tu piedad. Es decir, una disciplina consistente. Hacer algo vez tras vez tras vez hasta que te sale bien. Así que como cristianos debemos ejercitarnos a nosotros mismos hasta que podamos manifestarnos como hijos de Dios. Porque el mundo está esperando que seamos quienes somos. Amén. Las cosas van a ocurrir porque estamos ahí. Hay cosas que no están ocurriendo simplemente porque no estamos ahí. Siempre hablamos en Hechos, Éutico, que está en el segundo piso y Pablo se la pasa predicando, se cae Éutico del segundo piso, se muere, luego es resucitado, pero tienes que darte cuenta que la persona promedio se hubiera ido y se hubiera perdido esa resurrección. ¿Por qué? Porque necesitabas no sabes si va a estar bueno o no, pero te permaneces ahí. Voy a iglesias, no porque quiero estar con cristianos necesariamente nada más, pero quiero estar en medio de gente simplemente. Aun cuando sé que no voy a estar de acuerdo con ciertas cosas, puedo hacer compañerismo con otras personas. Es increíble porque hay veces que voy a otros países ni entiendo las letras de las canciones. A veces es mejor que entender lo que estás cantando, pero sientes el Espíritu moviéndose y puedes estar ahí y sentir el Espíritu de Dios ahí, aunque no entiendes lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque sobrepasa entendimiento. Es el Espíritu que nos une a todos. Pero si vas a hacer cosas que nunca has hecho, tienes que hacer cosas que nunca has hecho antes. Si quieres ver cosas que nunca has hecho, que no has visto antes, tienes que hacer cosas que nunca has hecho antes. Y la cosa es que nos tenemos que quitar el miedo de intentar algo diferente. Es lo que le digo a todo mundo. Si quieres ser quien tú eres, salte de donde estás. Maneja 1 hora, llega a esa calle solitaria y camina, o más bien no solitario, sino que ahí en un lugar donde nadie te conozca, simplemente ora por todo mundo. Como Jesús, que decía que no pudo hacer muchas sanidades en su lugar de origen. Hazlo tú también.
Hay gente que necesita salir de su lugar y hay gente que no hay gente, no conozco a muchos que no sean buenos en lo que hacen en cuanto a ministrar y ministerio, que lo hayan hecho en la ciudad de origen. Tienen que salir a otro lado. Tienen que dejar algunas cosas. Tienes que mostrar también qué tanto lo quieres, qué tan serio eres en esto. Recuerdo a este hombre rico que quería tener éxito. Quiero encontrar el éxito del éxito. Y le dijo, ok, vamos a pescar. Le dijo, están ahí sentados pescando. Al joven no le importaba el pescado, estaba esperando. Dime el secreto, ¿cuál es el secreto del éxito? Le decía este hombre, ¿cuál es el éxito? Y el hombre no le decía nada. Simplemente el viejito dice, lo avienta, le pone la cabeza al joven en el agua y se está ahogando ahí y está esperando hasta que dejan de salir burbujas y por fin sube, levanta la cabeza y dice, ¿quieres ver el secreto? Y respiró profundo cuando salió del agua y dijo, cuando quieres a Dios al grado que necesitabas ese aliento después de que te estabas ahogado, entonces lo recibirás porque... Y luego dices, bueno, todo es vamos a aclarar esto, si es por gracia. ¿Sabes qué es por gracia? Entrar a la familia. Por su gracia estás en la familia, pero ahora podemos mostrarle nuestra apreciación por cómo vivimos. No estoy diciendo que cuando ponemos manos sobre las personas y sanan, es por gracia. Dios me usa por gracia. Es gracia que le permite usarme. Y que sana a la gente. Pero al mismo tiempo, si no tenemos nada que hacer con ello, entonces ¿por qué Él no está usando a todo mundo? Si nosotros no tenemos que ver en esa ecuación. Nosotros somos parte de la ecuación. Quiere que nuestra voluntad esté alineada a su voluntad. Y el problema es que muchos de las personas en este mundo moderno no tienen voluntad. Van para un lado y para el otro con cada viento de doctrina y no tienen la fortaleza de decir, ¿sabes qué? Esto es lo correcto. Aunque a algunos cristianos no les guste, ni modo, 99% de las personas no están siendo usadas por Dios. Tienes que tomar tu decisión y luego no retroceder, seguir avanzando y haciendo lo que es correcto, sin importar lo que nadie diga. Amén. Porque este es tu destino. Cuando Jesús dijo en Marcos 16 que estaba profetizando acerca de ti, cuando dijo que impondrían manos sobre los enfermos y sanarías, estaban hablando de ti, no solamente de los 11, estaba profetizando acerca de ti. Mateo 28 dijo lo mismo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquellos que crean y sean bautizados serán salvos, y aquellos que no crean serán perdidos. Y luego dijo, estas cosas seguirán a los que creen. Hablaba de la generación que iban a convertir esas personas. Estaba profetizando a las siguientes generaciones. Los 11 ya habían visto las señales, pero dijo, estas mismas señales que ustedes ven, ellos las harán. Si siguen haciendo esto y ustedes les enseñan a observar y a aplicar todo lo que les he enseñado, todo lo que les he dicho que hagan y enseñen a todos los demás que se vayan creciendo y tienen que seguirlo pasando a la generación siguiente y siguiente por 2000 años. Pero en algún momento se nos ha caído algunas de estas cosas, así que tenemos que levantarlos y correr con eso. No sé tú, pero yo he estado haciendo esto ya estudiando la Biblia prácticamente toda mi vida, pero caminando en esto, en este camino, estudiándola ya por casi 30 años, caminando en esto por lo menos en los últimos 20, 30 años a tiempo completo. Y como he dicho antes, lo único que me pesa es no haber empezado antes. El aspecto doctrinal que sé, lo sabía hace 20 años antes de hacerlo. ¿Y sabes qué? No estaba seguro porque no caminaba en ello porque me decían que estaba equivocado. Me decían,
casi 20 años me tomaron decir, ¿sabes qué? No voy a estar 70 años en mi casa diciendo, ¿qué si hubiera dado el paso adelante y arriesgarme? Dije, si caigo, caigo, pero si levanto, viviré el resto de la vida por ello. Y si no, lo tiro a la basura y regresaré a las artes marciales. Pero sé que Dios es verdadero y que Él me sanó, me salvó la vida. He visto lo que ha hecho en nuestra familia. Pero dije, esto tiene que ser verdad. Tiene que serlo. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la Biblia. Y eso es lo que no estoy yendo por la opinión de hombres. Hay cosas que el Dr. Lake dijo en sus escritos que me ayudaron. Una de las cosas que más ayudaron ni siquiera estaban en sus escritos. ¿No es increíble? ¿Sabes dónde lo leí? En un periódico. Un reportaje. Una de las cosas más grandes para mí es que él dio en un... Él le dijo, él contó una historia acerca de este hombre en ese periódico, que vino a él con una muleta. A su oficina vino y dijo, ¿qué puedes hacer por mí? Le dijo este hombre. No tengo fe en Dios, no tengo fe en el hombre ni en nada. Ni siquiera en ti, le dijo a John G. Lake. Imagínate, viene alguien a tu oficina y te dice, tengo mal una pierna y no tengo fe y no sé por qué estoy aquí. Y me dijo, ¿por qué puedes hacer por aquí? La mayoría de los predicadores hubieran dicho, nada, vete. Pero Lake dijo, ven y siéntate. Está bien, yo tengo suficiente fe para los dos. Y cuando lo leí, y dejó que este hombre hablara de cómo no tenía fe, y todo el tiempo está ahí con su mano en el hombro. Y luego siguió hablando y le quitó la muleta y dijo, de veras, sorprendente. Y le quitó la muleta sin darse cuenta y siguió hablando. Bueno, pues que tengas buen día. Ya puedes ir, dijo el hombre, ok, ya me voy de aquí. Y empezó a caminar y se salió caminando. Y le dijo, se te olvidó tu muleta. Y el hombre, voy a decir que dijo el hombre, no te enojes conmigo. Y dijo, al infierno con eso. Bueno, estaba en lo correcto, que la muleta, no era correctamente religioso, o más bien, imagínense, lo leí en un periódico y me di cuenta, ¿podemos tener fe por otros? Y empecé a encontrarlo en la Biblia también. El centurión romano tuvo fe por su sirviente y la mujer sirofenicia por su hija. Si ellos pueden, nosotros también. Y ni siquiera eran nacidos de nuevos estas personas. El centurión romano, un gentil, si ellos pueden tener fe por otros, ¿cómo nosotros no podemos? Nosotros somos cristianos, nosotros tenemos fe en Dios. ¿Por qué no podemos tener fe por otros? Y seguí buscándolo y lo encontré. Y podemos y debemos. Y empezamos a ensechar de eso y la gente dijeron, esto es casi una herejía. Si no podemos tener fe por otras personas, no hagas oración intercesora, porque eso es lo que estás haciendo, estás en la brecha a nombre de otros. Si no fuera así, entonces toda esa oración por alguien más es una pérdida de tiempo, excepto por ti. Pero entonces empecé a mirar en todo esto y seguí predicándolo. Me pidieron que me fuera de muchas iglesias. Me corrieron. Estuvieron felices de que me fuera. Sabían que podía hablar de historia pentecostal y les gustaba esto y aquello, y yo era su historiador pentecostal. Y luego me preguntaban, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces esto así cuando la Biblia dice esto? Y bueno, nosotros pensamos que podré estar más feliz en algún otro lado. Y dije, yo creo que sí, estoy de acuerdo con ustedes. Todas esas cosas, sí. Luego encontré un pastor que tuvo la suficiente valentía para darme una oportunidad. Dije, nada más que quiero enseñar la Biblia, una clase de doctrina bíblica. Me dijo, está bien, adelante. Y de ahí salió todo esto. Dios hizo cosas increíbles. Salí más educado que cualquiera que estaba enseñando, porque aprendí cosas y vi cosas y dije, wow, si esto es verdad, esto es verdad también. Y empezamos a aprender y empezamos a encontrar los materiales del Dr. Lake y muchos otros, y empezamos a leer y dije, sí, esto es espíritu de dominio que Jesús tenía. Todo coincide con todo lo que estoy leyendo aquí y va en contra de todo lo que me han enseñado.
Así que tuve que tomar una decisión. O me mantengo, voy en contra del sistema y hago lo que dice la Biblia, o o me hago el pastor de alguna iglesia por ahí que hace lo mismo que todas las demás. Y hay gente que dice, no muevas el bote, no estoy tratando de mover el bote, quiero hundirlo. Matemos esas vacas sagradas y vamos a vivir en verdad. Pero bueno, ya, tengo que terminar porque ya son las 5, tengo que parar, ahora sí ya. ¿Regresamos a las 7 de la noche hoy? Sí, ok, bueno, haremos eso esta noche, ok, bueno, Dios les bendiga, gracias. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Tus recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.